Buenas. A continuación les voy a presentar los diferentes tipos de bloques que tenemos para el programa de GNU Radio Companion edición 2022. En primera instancia tenemos el primer bloque llamado File Source. El bloque File Source en este programa GNU Radio es utilizado para leer datos de un archivo en lugar de recibir datos de una fuente en vivo. Esto puede ser útil para probar y depurar el flujo de procesamiento de la señal sin tener acceso a una fuente en vivo para reproducir señales grabadas anteriormente. Para utilizar este bloque, realizamos los siguientes pasos. Utilizamos el buscador en este icono de aquí y escribimos el bloque a seleccionar. En este caso escribimos File Source. Una vez que lo tenemos aquí, lo arrastramos a nuestra pantalla de trabajo y tenemos un nuevo bloque. Ahora, para configurar este bloque, lo que hacemos es presionar doble clic y aquí tenemos diferentes propiedades. Por ejemplo, en la parte de archivo vamos a seleccionar el documento que queramos leer. En la parte de formato definiremos si será una variable compleja, flotante y de demás tipos, dependiendo del tipo de lenguaje que vayamos a utilizar y el programa que estamos usando para una salida. ¿Ya? Después, aquí tenemos una parte que dice salida. Esta salida nosotros vamos a conectar a nuestro diagrama que tengamos a continuación. Será dependiendo de lo que querramos hacer. Por ejemplo, lo que tenemos en la parte siguiente, es decir, aquí tengo un file source conectado a un file sync, que es lo siguiente que trataremos. El bloque de file sync en el programa se usa para escribir datos a un archivo en lugar de enviarlos a un destino en vivo. Esto puede ser útil para guardar datos procesados para su uso posterior o para guardar señales generadas sintéticamente para su reproducción. Igualmente, seguimos los pasos de file source para poder utilizarlo. Nos dirigimos al buscador de bloques de comando y en lugar de escribir file source, vamos a escribir file sync. Y ya lo tenemos aquí. Lo arrastramos y lo tenemos listo para trabajar. Contrariamente al file source, este tiene una entrada, es decir, que va a ser un receptor de datos como tal. Y de igual forma, presionamos doble clic y tenemos el archivo donde deseamos escribir los datos y también el tipo de variable que vamos a tener, la longitud del vector y otras características propias de cada bloque de comandos que se van a ir escribiendo. Ahora, esto es bastante utilizado para la transmisión de textos, ¿no? De archivos de texto. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar con un archivo de forma virtual, por decirlo así? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con el siguiente bloque de comandos. ¿Ok? Tenemos estos dos, Virtual Source y Virtual Sync. Entonces, el bloque de Virtual Source se utiliza para generar datos de señales sintéticas. Puede ser útil para probar y depurar el flujo de procesamiento de señal sin tener acceso a una fuente en vivo o para generar señales específicas para pruebas y experimentos. De igual forma, para poder trabajar con este bloque, lo escribimos aquí. Ya no es file sync ni file source, será virtual source. Virtual source. Y ya lo tenemos aquí.
De igual forma, no arrastramos hasta acá. Ahora, damos doble clic y aquí tenemos únicamente la configuración de un ID. Este ID va a ser va a ser variable dependiendo a la frecuencia que estemos trabajando. Si se darán cuenta en la parte de arriba de variable, tenemos igualmente un ID, necesitamos una referencia igualmente para virtual source. Ok. Ahora, de igual forma, este posee una salida que estará conectado a un diagrama esquemático o a un bloque de comandos para realizar una función específica. Entonces, nosotros una vez definido una entrada, necesitaremos definir una salida. Entonces, lo siguiente que tenemos es el Virtual Sync. El Virtual Sync se utiliza para visualizar o procesar datos de señales sintéticas generadas por bloques de procesamiento de señales o bloques de Virtual Source como tal, el que tenemos aquí. Es útil para verificar la correcta generación de señales y la funcionalidad de los bloques de procesamiento de la señal. Cabe destacar que esto es dentro de los bloques virtuales, es decir, entre estos dos también puede haber más diagramas esquemáticos. Para trabajar con VirtualSync lo que vamos a hacer igualmente es escribir en el buscador VirtualSync. Ya lo tenemos aquí y lo trae para acá. De igual forma, vamos a trabajar dando doble clic. Igualmente vamos a configurar con un ID. Por ejemplo, yo no lo tengo configurado, tendré que configurarlo acá primero y después tendré que configurarlo en VirtualSync. Y tiene que estar sincronizado con el trabajo que estemos realizando. Ahora, nosotros también tenemos otro tipo de bloques de comandos. Entre ellos tenemos los siguientes. Tenemos estos dos de aquí. El primero sería QTGUI Range, que en este programa GNU Radio se utiliza para crear una barra de desplazamiento deslizante que se puede utilizar para controlar los parámetros de un flujo de procesamiento de señal. Por ejemplo, podría utilizarse para ajustar la frecuencia de un oscilador o el nivel de amplitud de una señal. Nos viene bastante bien cuando tenemos que trabajar con cualquier tipo de señal, ya sea para textos, para imágenes, para audios, etcétera. Y de igual forma, para trabajar con este bloque de comando, nosotros vamos a escribir en nuestro buscador el bloque correspondiente. Qt GUI range. Y ya lo tenemos aquí. Aquí está. Para modificar sus parámetros lo que vamos a hacer es dar doble clic igualmente. Y aquí tenemos. Primero tenemos el ID, que igualmente tiene que estar sincronizado con el trabajo, con el proyecto. Tenemos una etiqueta para darle un nombre en específico como tal. Tenemos el tipo de variable que debe tener. Y aquí tenemos un inicio y un fin. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a crear un rango dentro, dentro de este bloque en donde ese valor podría variar. Además que también tendríamos que ajustar el valor de las barras de desplazamiento
para controlar el parámetro del flujo de procesamiento de la señal conectada. Continuando con los bloques de GUI, tenemos el siguiente. Sería Qt GUI Chooser. Este bloque de comandos se utiliza para crear un menú desplegable que puede utilizarse para seleccionar una opción de un conjunto predefinido de opciones. Por ejemplo, podría utilizarse para seleccionar un tipo de modulación de una señal, una frecuencia de muestreo, un canal de radio, etc. Igualmente, para poder utilizarlo, seguimos los pasos que conocemos hasta ahora, que sería escribir Qt, GUI y Chooser. Ya lo tenemos aquí. Lo arrastramos y lo tenemos listo para trabajar. Ahora, para igualmente poder modificarlo, hacemos clic y tenemos las opciones del menú desplegadas aquí. Estas incluye un valor inicial, el tamaño del menú desplegable, una etiqueta, el ID de sincronización, el tipo de salida que debe tener, el número de opciones, etc. Igual forma, estas pueden variar para diferentes tipos de diagramas de bloques que podremos estar utilizando a continuación en diferentes tipos de trabajo que vayamos a realizar. Por ejemplo, modulaciones, demodulaciones, codificaciones, ya sea en todas las conocidas que hay, por ejemplo, FM, AM, FSK, SK, etc. Muchas gracias.